Vamos a ver ahora con un ejemplo cómo calculamos los límites direccionales y los iterados de una función en un punto. Lo que nos plantea el problema es obtener los límites iterados y direccionales siguiendo rectas de la función f de x y igual a 3x al cubo más y al cuadrado menos 3y partido por 2x al cubo menos 3y. Si sustituimos ahí el 0, 0, podéis comprobar que nos queda 0 entre 0, es decir, la función no está definida en ese punto. Lo que queremos ver es si, aunque la función no esté definida, el valor de la función se aproxima a un determinado valor conforme nos aproximamos a él. Para que el límite de una función de varias variables exista en un determinado punto, lo que tiene que ocurrir es que coincidan los límites de la función aproximándonos a ella desde cualquier punto. Es decir, si tenemos aquí x, y, pues esta función tiene un valor para cada par x, y. Pues para cada punto de aquí, x, y, que pongamos, pues buscamos el resultado ahí y nos da un número. Para el 0, 0, hemos visto que el valor de esa función no está definido, nos daría 0 entre 0. Lo que queremos ver es si alrededor de ese 0, 0, pues la función se aproxima a algún punto, es decir, calcular el límite de la función cuando nos aproximamos al 0, 0. Si dicho límite existe, existirá si aproximándonos como queramos aproximarnos al punto 0, 0, la función siempre se aproxima al mismo valor. Lo que vamos a hacer aquí es aproximarnos siguiendo rectas. Vamos a ver, siguiendo rectas, si nos aproximamos a ese punto siguiendo rectas, si siguiendo cualquier posible recta, la función siempre se aproxima al mismo valor. Si esto es cierto, el límite de la función existirá o no existirá, porque nos podremos aproximar según otras direcciones. Vamos a probar esta aproximación siguiendo rectas y vamos a probar también los límites iterados. Los límites iterados es aproximarnos al punto en cuestión calculando primero el límite respecto de una de las variables independientes y después respecto de la otra. Si estos límites iterados existen, deben coincidir con el límite de la función cuando nos aproximamos a ese punto. Bueno, vamos a empezar obteniendo en primer lugar los límites iterados. Lo que vamos a hacer primero es calcular el límite de la función de f de x, y cuando únicamente la y se aproxime al punto en cuestión, cuando la y se aproxime al valor 0. Y a esto lo vamos a llamar f1 de x. Va a ser el límite de la función cuando la y se aproxime a 0. A continuación vamos a calcular el límite de esta función cuando sea la x la que se aproxime a 0. El límite de la f1 de x cuando x se aproxime a 0. Si este límite existe, y el límite de la función existe, ambos deben ser, si el límite de la función existe y este límite existe, ambos deben ser iguales. A continuación vamos a calcular el otro límite iterado, que será calcular en primer lugar el límite de la función cuando sea la x la que se aproxime a 0, para después calcular el límite de esta función, que va a depender solamente de la y, cuando sea la y la que se aproxime a 0. Es decir, calculamos el límite primero con la x aproximándose a 0 y después con la y aproximándose a 0, o al revés, empezando calculando primero el límite cuando la y se aproxima a 0 y después cuando la x se aproxima a 0. Estos límites no tienen por qué ser iguales, van a ser iguales si existen y si el límite de la función existe. Y a pesar de eso, estos límites pueden existir, ser iguales y que no exista el límite de la función. Vamos a calcularlos, vamos a empezar a calcularlos. Después calcularemos los límites direccionales que hemos indicado aquí. Empezamos calculando, por tanto, esa f1 de x, que es calcular primero el límite de la función cuando la y sea la que se aproxima a 0. El límite de la f de x, y cuando únicamente la y se aproxima a 0, va a ser ¿qué? Bueno, pues va a ser el límite de esta función de aquí, esta función que tenemos aquí, cuando la y se aproxima a 0. Si la y se aproxima a 0, esta función aquí se aproxima, pues y al cuadrado 0, menos 3y 0, menos 3y 0, se aproxima a 2x al cubo entre 2x al cubo. Bueno, esto será cierto siempre que la x no sea 0, porque si la x es 0 tenemos 0 arriba, 0 abajo, tenemos una indeterminación y este límite no lo habíamos calculado correcto, esto no sería realmente el límite, sería una indeterminación que tendríamos que seguir resolviendo. Por tanto, este es el límite, sí, pero siempre que la x sea distinta de 0. Para el caso en el que la x sea igual a 0, ¿qué es lo que ocurre? Si la x es igual a 0, fijaros que entonces la f de x, y pues toma el valor un 0 aquí y un 0 aquí. Por tanto, el límite, si la x es igual a 0, el límite de f de x, y será lo mismo que el límite cuando la y se aproxime a 0 de menos 3y entre menos 3y. Y por tanto, el límite cuando la y se aproxima a 0 de menos 3y entre menos 3y es una indeterminación 0 entre 0, pero podemos dividir arriba y abajo entre la y nos queda menos 3, bueno, podemos simplificar simplemente esto y nos queda 1. Por tanto, la f1 de x será 1
cuando x tiende a 0, porque es el valor de este límite, y 2x al cubo entre... perdón, he puesto un 2, es un 3x al cubo, lo tenéis aquí. 3x al cubo entre 2x al cubo, si x es distinta de 0. Bueno, ya hemos calculado el límite de esta función cuando la y se aproxima a 0, y ahora vamos a calcular el límite de esto cuando sea la x la que se aproxime a 0. El límite de esa función, el límite de la f1 de x, cuando sea la x la que se aproxime a 0, ¿cuánto va a valer? Bueno, pues tenemos que ver los valores de esta función cuando nos acerquemos a 0, pero no estamos en 0. Si x fuera igual a 0, esta función valdría exactamente 1. Pero como no estamos en 0, sino en los puntos alrededor del 0, aproximándonos al 0, esta función va a tomar esta expresión, que es la expresión que tiene cuando la x no vale 0. Por tanto, esto será equivalente a calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión de aquí, que es 3x al cubo entre 2x al cubo. Esto pues nos da 0 entre 0, que es una indeterminación, lo podemos resolver simplificando la x al cubo entre la x al cubo y nos queda 3 medios. Por tanto, 3 medios será el límite iterado, empezando a calcular el límite, primero calculando el límite cuando la y tiende a 0 y después calculando el límite cuando la función del límite cuando y tiende a 0, pues cuando la x tiende a 0. Vamos a hacerlo ahora con el orden cambiado. Vamos a calcular ahora primero el límite de la función cuando es, en primer lugar, la x la que tiende a 0, para después calcular el límite de esta expresión cuando la y sea la que tiende a 0. Es decir, vamos a calcular esa función f2 de y que corresponde al límite cuando la x tiende a 0 de nuestra función f de xy. Y bueno, pues ese límite será igual. Si es la x la que tiende a 0, pues tenemos un 0 aquí y otro 0 aquí, nos queda y al cuadrado menos 3y, y al cuadrado menos 3y arriba, partido por menos 3y. Pero fijaros, de nuevo, esto será cierto siempre que la y no sea 0, porque si la y es 0, abajo tenemos un 0 y arriba nos queda también 0. Tenemos 0 entre 0 una indeterminación, y eso no sería el límite de la función. Si la y es distinta de 0, eso siempre tiene una expresión, y por tanto sí que es realmente el límite de la función cuando x tienda a 0. Entonces esto es válido solamente cuando la y sea distinta de 0. Si la y es igual a 0, ¿qué es lo que ocurre? Si la y es igual a 0, pues sustituimos aquí y nos queda que el límite cuando x tiende a 0 de la función sería el límite cuando x tienda a 0 de 3x al cubo partido por 2x al cubo. 3x al cubo partido por 2x al cubo. Porque la y al cuadrado es 0, si la y es exactamente 0, el resto de cosas son 0. Y por tanto, esta expresión sería el límite cuando x tiende a 0 de 3x al cubo entre 2x al cubo nos da 0 entre 0. Resolvemos la indeterminación simplificando la x al cubo con la x al cubo y nos da 3 medios si la y es exactamente igual a 0, y al cuadrado menos 3y, y al cuadrado menos 3y, partido por menos 3y, si la y es distinta de 0. Bueno, vamos a calcular ahora, esto es el límite de la función cuando x tiende a 0, y ahora vamos a calcular a ese límite de la función cuando x tiende a 0, su límite cuando sea la y la que tiende a 0. Vamos a calcular el límite cuando es la y la que tiende a 0 de la f de 2y. Que será el límite cuando y tiende a 0, ¿de qué expresión? Bueno, la f de 2y justo en y igual a 0 vale 3 medios exactamente, pero cuando la y es distinta de 0, ¿a qué valor se aproxima la función? Bueno, pues a este que tenéis aquí. Si sustituís 0, 0 entre 0 nos da una indeterminación. Entonces, porque realmente es esta la expresión que tenemos que utilizar, porque cuando la y se aproxima a 0, pues no estamos justo en el 0, sino en valores distintos de 0, que se van acercando a 0, pero que no son 0. Por tanto, el límite que tenemos que calcular es el límite de y al cuadrado menos 3y partido de menos 3y. Bueno, si sustituís, pues esto nos da 0 entre 0, que es una indeterminación que tenemos que resolver. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo vamos a hacer dividiendo arriba y abajo entre la y elevado al menor exponente, y nos queda pues y al cuadrado menos 3y partido de y partido de menos 3y partido por y. Y esto es y al cuadrado entre y, pues nos quedaría la y, el límite. Estamos calculando el límite cuando la y tiende a 0, de la arriba nos quedaría y al cuadrado entre y menos 3y entre y menos 3 partido de menos 3y entre y menos 3. Bueno, y el límite cuando esto tiende a 0, pues la y se va a 0 y menos 3 entre menos 3 pues es 1. Por tanto, hemos calculado que
hemos calculado que el límite de esta función existe y es igual a 1. Lo que hemos obtenido es que el límite iterado de la función, el límite cuando i tiende a 0 de la f de 2i, que esto es el límite cuando i tiende a 0 de la función que es el límite cuando x tiende a 0 de nuestra f de xi, es igual a 1, como acabamos de ver. Mientras que antes habíamos calculado que el límite de la f1 de x, el límite de la f1 de x cuando x tiende a 0, que es el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando i tiende a 0 de la f de xi, era igual a 3 medios. Bueno, pues como podéis comprobar, los límites iterados, que son este y este, existen y son distintos. Como existen y son distintos, podemos garantizar que no existe el límite de la función. De todas formas, vamos a calcular ahora los límites direccionales siguiendo rectas, ¿de acuerdo? Nos vamos a aproximar al punto 0, 0, siguiendo direcciones que sean rectas para ver. Bueno, en realidad no va a existir el límite, pero vamos a estudiar cuánto valdrían en esos casos y cómo calculamos esos límites direccionales siguiendo rectas. Para calcular los límites direccionales siguiendo rectas, lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando sea la x la que se aproxime a 0 y la y valga, pues la x se aproxima a 0 y la y valga, pues un valor en función de la x tal que esté en una recta que se aproxima al punto 0, 0. Lo que tenemos que buscar es y igual la expresión de y en función de la x tal que la y sea una recta que pasa por el punto 0, 0. Las rectas que pasan por el punto 0, 0 tienen la expresión y igual a mx, donde m es la pendiente de la recta. Por tanto, lo que vamos a calcular es el límite de cuando x tiende a 0 de nuestra función f de xi, cuando la x tome cualquier valor cada vez más cercano a 0 y la y tome un valor que esté en una recta de pendiente m que pase por el punto 0, 0. Esto será lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0. Esta es la expresión de nuestra función, pues sustituir en dicha expresión la y por su expresión en función de la x. Es decir, 3x al cubo, que se va a quedar igual, 3x al cubo se queda igual, más y al cuadrado, pues lo sustituimos la y por mx todo ello al cuadrado, menos 3y, pues la y la sustituimos por mx, partido por 2x al cubo menos 3 por mx. Bueno, vamos a quitar los paréntesis. Este límite será lo mismo que el límite cuando x tienda a 0 de 3x al cubo más m al cuadrado x al cuadrado menos 3mx partido por 2x al cubo menos 3mx. Si sustituimos la x por un 0, pues veréis que da 0 arriba, 0 abajo, nos da 0 entre 0, es una indeterminación que tenemos que resolver y para resolverla pues vamos a dividir arriba y abajo pues entre el x de menor grado, que en este caso es pues, x elevado a 1. Y nos queda, si dividimos todo lo de arriba entre x, pues 3x al cubo más m al cuadrado x al cuadrado menos 3mx entre x partido por 2x al cubo menos 3mx, todo ello entre x. Y esto será igual al límite cuando x tiende a 0 de 3x al cuadrado más m al cuadrado x menos 3m partido por 2x al cuadrado menos 3m. ¿Cuál será el límite de esta expresión cuando la x se aproxime a 0? Pues fijaros, esto se hace 0, esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0 y nos queda menos 3m entre menos 3m, es decir, 1. Esto quiere decir que los límites iterados siguiendo cualquier recta siempre se aproximan al mismo valor, se aproximan a 1. Sin embargo, hemos visto que los límites direccionales siempre se aproximan al mismo valor, se aproximan a 1. Sin embargo, hemos visto que los límites iterados, pues uno de ellos se aproxima a 1 y el otro se aproxima a 3 medios, por tanto son distintos. Como existen y son distintos, el límite no puede existir. Los límites direccionales siguiendo rectas existen y coinciden con el 1,
pero habrá otros límites aproximándonos siguiendo otras direcciones, aproximándonos siguiendo parábolas o siguiendo cualquier otra dirección. Habrá límites siguiendo otra dirección que no se aproximen a 1 y por tanto el límite de la función en el punto 0, 0 no va a existir.